Por su punto, ¿no? La grabación. Bueno, bienvenidos a esta sexta y última sesión. Ya hoy acabamos este curso de Teaching Young Learners. Permítame comenzar a compartir mi pantalla. A ver. Eh, ok, creo que ya está en grande. Hi, hello, good evening, buenas noches, los leo en el chat. Bien, entonces ya empezamos esta sexta sesión, la última sobre el curso Teaching Young Learners. Hemos visto a lo largo de ese curso, hemos ido un poco de lo teórico, también a lo práctico, diferentes ideas de actividades también. La semana pasada de evaluación, feedback, y hoy un poco hablando sobre el aprendizaje basado en proyectos, que de hecho también se usa mucho hoy en día, ¿no? Más aún con los young learners, también con los teenagers, por supuesto, con los adolescentes, pero es una de las metodologías que se utiliza básicamente dentro de la educación ya no tradicional, ¿no? Y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y en un video. Voy a empezar para iniciar con un video para un poco aterrizar sobre qué es exactamente el ABP, que se conoce como ABP o PBL, Project Based Learning, ¿no es cierto? Que como les decía ya, esto es algo que a nivel mundial se utiliza, ¿no? Y en todas las materias y por supuesto en la enseñanza del inglés también, ¿no? Y vamos a ver por qué es muy importante, porque es beneficioso para los chicos, sobre todo en edades tempranas y demás. Bien, entonces, antes de... Hello, good evening. Un poco para entender, porque este es un video. Lo hacemos por acá. Sí. The Project-Based Learning. Me parece que lo explican bastante claro. Ay, perdón. Y después aterrizamos la información acá en el PowerPoint. ¿Ok? Déjenme un segundo. Compartirles por acá. También en los minutos que se van conectando los demás. O los que no verán más tarde. Espérenme. Ya creo que ya estamos. What it was like in school. You remember what it was like in school. It was boring. You sat in class, memorized as much as you could, and tried to pass a test at the end. But is that good enough? These days, school can be more interesting and effective by focusing students on work that matters. This is project-based learning explained. Most adults live in a world of projects. Whether it's a job assignment, home improvement, or planning a wedding, we need to actively solve problems. But unfortunately, schoolwork looks more like this than this. Let's take a look at this project-based world. Meet Claire. She was recently presented with a challenge. Her company, Supersuds, makes soap, and it was up to her to find the most earth-friendly way to produce it in the future. Her boss gave her a budget and a few requirements, and it was up to her to come up with a solution. She organized and managed a team who researched the options and created materials summarizing the issues. Claire's team asked for feedback and presented their findings to the boss. Claire came out of the project looking like a rock star, and she learned a lot about green products. If you look closely, Claire's success involved critical thinking, collaboration, and communication, things that aren't often taught in traditional classrooms. The world needs more Claires, so how do we get them? The answer is project-based learning, or PBL. By focusing students on a project, teachers put them on a path that deepens their knowledge and builds skills they'll need in the future. Here's what I mean. Mr. Simmons has always been a good science teacher, and his students do well on Friday's tests. Unfortunately, what they learned was gone by Saturday morning. That wasn't good enough for him. Soon he learned about project-based learning and decided to give it a shot. Mr. Simmons got the idea for his first project on microorganisms when nearly half of his students were suddenly absent with the flu. He asked his students why they thought so many of their classmates got sick at the same time. That lively discussion produced a lot of good questions,
and a list of things the kids wanted to know. Mr. Simmons then announced their project was to help elementary school kids understand, how can we not get sick? After dividing the class into teams, he got them started on the project. It was up to the students to ask questions, research, collaborate, give each other feedback, and figure out the best ways to make their points clear to children. One team chose to make an educational video on the connection between hand washing and avoiding the flu. Another chose to create posters to show how viruses spread. The project teams showed off their final work to an enthusiastic audience of parents and their children at a nearby elementary school. Sitting in the front row was our good friend and local rock star Claire, who saw a bit of herself in the students. It was clear that the project was a success for the students, the audience, and Mr. Simmons. His students practiced critical thinking, collaboration, and communication. The project wasn't about memorization, but learning in depth about viruses and how to prevent spreading disease, a lesson they will never forget. At the end of the presentation, Claire introduced herself to the students and told them that they were rock stars and that the world needs more people who can think like them. To learn more about project-based learning, go to BIE. Okay, let me go back to the PowerPoint. So, any ideas, comments? Luego de haber visto este video, ¿no? Bastante explicativo, dinámico, didáctico también. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué es entonces el Project-Based Learning? ¿Por qué es importante? ¿Es solo en el momento de la escuela? ¿Solo vale como una forma es como una forma de evaluación en la escuela? ¿Cómo se trabaja? De estos minutos de video, ¿qué ideas pueden extraer y las pueden compartir, por favor, vía el chat? Hello, good evening. Hi, Aurora, Jorge, Enrique, yes. ¿Algunas ideas que puedan, please, por ahí compartir en el chat para leer entre todos? Y también los que de pronto se van conectando pueden ir encontrando las ideas en el chat de lo que hemos visto. A ver, los leo. It's important in order to get the students involved, instead to use your brain to memorize, you use it to give solutions. Ajá, ok. Estudiantes pueden extraer vocabulario conocido. Ok. Solution to a problem. The participation in the learning is very important. Ok. Entonces van ahí apareciendo por ahí. Están más involucrados, ¿cierto? Los propios estudiantes. Alejándolos de la memorización, ¿no? Justo yo les decía al inicio, un poco introductoria esta sesión, y lo han visto en el video, hablar de PBL o de basado en proyectos, es alejarse precisamente de esta educación tradicional, memorística, ¿no? Donde nosotros, los docentes, íbamos solamente a impartir contenido y listo, y se acabó, ¿no? Como ustedes me lo dicen, vemos el video, involucra más a los estudiantes, en efecto. La participación es muy importante. They are more enthusiastic to get knowledge. Exacto. ¿Y por qué sentirán mayor entusiasmo o habrá incluso mayor motivación de aprender? ¿No? Porque el ejemplo del video es sobre estos chiquitos, bueno, no chicos, dice, ¿no? Niños, no dice el grado, sobre los virus, ¿no? Microorganismos, ¿no? ¿Por qué empezó esta motivación o por qué empezó este entusiasmo por desarrollar un proyecto que era relacionado al virus, a la prevención, ¿es cierto? ¿Cómo empieza? En la explicación del video. A ver, ¿qué más? Topics or issues that students are interested in. Exacto, porque sienten interés hacia ese tema, ¿no? En el ejemplo del video, porque es parte de un interés un poco más natural, ¿no? Una motivación un poco más natural, porque en el salón estaban faltando varios niños, ¿no? Menciona el narrador del video. Faltaban varios porque se habían enfermado, ¿no? Entonces, ¿qué podían hacer? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué varios niños estaban faltando? ¿No? ¿Qué podían hacer para evitar que más niños falten en su escuela? ¿No? Entonces partía de algo que los involucraba, y definitivamente los interesaba, porque de pronto, ¿no? Yo tampoco quiero faltar, o no quiero que falten más compañeros, ¿no? Y de eso parte para su posterior creación del proyecto, y que era el tema de la prevención y demás, ¿no? Se trabaja mejor el sentido del oído, tratar de entender, qué interesante esto, claro, habilidad de escucha, ¿no?
Learning process is more profound because of the involving of the students. Exactamente. Podemos decir que hablamos de pronto un aprendizaje más significativo, ¿no? Si se acuerdan, volviendo un poco hacia las primeras sesiones, porque ¿no? Enfocándonos, claro, acá de manera general el PBL lo vamos a ver también, por supuesto, y de ahí lo aterrizamos a Young Learners, pero si se acuerdan cuando veíamos al inicio de cómo mejor aprende un niño, y dijimos, sí, jugando, pero ¿por qué era jugando? Porque involucra 3 elementos. ¿Se acuerdan de esos elementos? Si se acuerdan, menciónenlos en el chat, ¿no? Y es una forma de abreviar, es así como yo encontré la mejor manera de explicar por qué el juego es la forma de aprender, te los expliqué en 3 elementos, que creo que involucra justamente el importante de la actividad lúdica. Y una de esas es precisamente esto que ustedes mencionan, el interés, ¿no es cierto?, la motivación, el entusiasmo, eh, la participación, ¿no?, que es el aspecto emocional, ¿verdad? Cuando ya del niño, en este caso, parte a nivel emocional tenemos cierto campo ganado, porque existe esta motivación, interés, etcétera, eso es la base para lograr un aprendizaje significativo. ¿Se acuerdan? Entonces, veamos que uno de los aspectos, podemos ir viendo que el PBL involucra ello, ¿no? Involucra ello porque además están participando y esto qué implica, que pues también les estamos dando sentido de pertenencia, porque su voz vale, practicamos la escucha activa, como ustedes también han puesto en el chat, ¿no es cierto? Por ahí que más nos dicen, interest of the student, yes, it's an approach to language learning where learners are given interactive tasks to complete. Students get more involved to learn, they have to communicate and collaborate. Otra palabra, colaboración, trabajo colaborativo, ¿ok? Tasks to complete, como complete. The learning is more funny, ¿ok? Ajá, y luego sonido de imagen, to solve a problem or generate new ideas, exacto, ¿no? Buscamos solucionar algún problema, en este caso del video, ¿no? De los niños que estaban ausentes por contagio. Buscan soluciones, proponen, ¿no es cierto? Develop your stance and rhythm, exacto, bien. Entonces, lo hemos visto en el video y lo vamos a ir profundizando. En efecto, también lo mencioné, me parece el video, este empieza por un pedagogo, ya hace algunos años, William Kilpatrick. Él está convencido, como ven ahí, de que los estudiantes debían acercarse al conocimiento, aprender algo, como algo que querían probar y no como una obligación. Por eso que esto dista mucho de lo obligatorio, ¿no? O lo muy centrado en el adulto generalmente o en el profesor, la educación antigua, ¿no? Ven cómo todo tiene una razón de ser, ¿no? A lo largo de las sesiones hemos visto por qué es importante centrar al alumno, por qué los approach de ahora es horizontalidad, porque incluso por el manejo del aula hablamos de disciplina positiva, que es precisamente esto, ¿no? Nada de ser obligado, ¿no? Sentirse obligado, porque forzamos, estresamos, y acuérdense que el cerebro estresado bloquea aprendizaje. Entonces, este cambio, ¿no? Con la aparición de esta metodología, o este approach, como lo dicen, era justamente que comienzan a aprender porque ellos partían de ellos, como ustedes lo dicen, de ese interés, ¿no es cierto? Es lo que decía este pedagogo. Por eso comenzó a asignar a sus estudiantes algunas tareas que les exigían, y miren acá lo importante, mayor interacción social. Por eso ustedes, ¿no? Por eso generalmente lo llamamos proyecto, y lo vimos en video y lo he puesto en el chat, es algo colaborativo, ¿no? Entonces el aspecto social entra de ya. También, por supuesto, la autonomía, y así obtiene, o obtuvo en ese entonces, este pedagogo, resultados bastante positivos a nivel académico. Entonces, daba cuenta que mejoraba el rendimiento académico o el desempeño de estos alumnos. ¿Bien? Él además observa que este éxito provenía de su practicidad en los procedimientos, a partir del diseño de objetivos, actividades o tareas enfocadas a resolución de problemas. Los alumnos se sentían motivados para investigar esto, y como lo vimos en el video, por ahí salía el critical thinking, ¿no es cierto? Este pensamiento crítico, el preguntarnos por qué. ¿Por qué todos los niños, como el video, ¿no? ¿Por qué tantos niños están faltando el aula? ¿No? ¿Qué? ¿Qué hacemos para esto no siga sucediendo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, verdad? Entonces, eso es buscar, de hecho, el sentido natural que tiene un niño. ¿Se acuerdan también, volviendo a las primeras sesiones, que vimos que lo que va a dar pie al aprendizaje es la
exploración, ¿no es cierto? Es la curiosidad, que lo vemos más, ¿cómo puedo decir? O sea, es más notorio en un bebé, en un niñito chiquito, ¿no es cierto? Que todo quiere explorar, todo quiere curiosear. Y eso que debería permanecer siempre en el cerebro humano, muchas veces se extingue, ¿no? A cierta edad, ya los chicos y más, hoy adultos también, ¿no? No quieren saber más, no investigan, no van a profundidad, o se creen, o se quedan con el concepto o con el conocimiento que les dijo el profesor, o lo que leyeron en internet y no van más allá de. Lo vemos, ¿no es cierto? Lo vemos pronto en algunos de los chicos jóvenes, o mucho en los adultos, ¿no? Entonces, muchas situaciones, es algo como decir, por ejemplo, esto de los fake news. ¿Por qué crees un fake news? ¿Por qué caes en esto? ¿Por qué no vas más allá de? ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no se te despierta la curiosidad de decir, ¿es eso cierto? ¿Será o no será cierto? ¿No? Y eso, pues, también porque es un parte del desarrollo del pensamiento crítico y más, curiosear, explorar, ¿no es cierto? Confirmar, que viene desde pequeño. O sea, es algo que naturalmente está en el cerebro, pero que a medida de los años y por todo lo que recibe ese cerebro, esas familias que no estimulaban, que no apoyaban, esos profesores que tampoco lo hacían, ¿no? Y los parametramos, así, 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 y el cerebrito, acuérdense, como es moldeable, van creciendo, nulo pensamiento crítico, cero capacidad de poder, por ejemplo, abordar o desarrollar proyectos, buscar soluciones, ¿no? Hoy lo vemos, ¿no es cierto? De pronto nos pasa a nosotros también como adultos. Y eso pues a nivel también de neurociencias, o sea, el desarrollo de funciones ejecutivas, la creatividad, pensamiento divergente, convergente, etc. Entonces, todo tiene una razón de ser que generalmente, como siempre, empieza pues en la infancia, ¿no? Infancia y adolescencia. Entonces, miren, esto es lo que justamente decía Kirkpatrick, y además, a medida que esos estudiantes no se olviden de apagar sus micros, please, para que en la grabación no haya interrupciones y los demás compañeros puedan ver. Bien, dice, a medida que los estudiantes colaboraban para lograr sus objetivos, ellos aprendían a planear, implementar y evaluar los procesos. Miren qué importantes tareas, ¿no? La planificación, la implementación de pronto diferentes recursos, estrategias y demás, y evaluación de sus procesos, ¿no? Además que el resultado final podía ser sometido a evaluación y aplicarlo en la vida diaria, más allá del aula de clase. Y esto es lo importante, y creo que también ustedes lo pusieron en el chat y lo vimos en el video, ¿no? Que o sea, del problema de los niños que se ausentaban por este virus o este contagio, su proyecto se basó prácticamente en la prevención, y que eso no queda en el aula, ¿no es cierto? Eso se extrapola a tu vida, al nivel, ¿no? Cotidiano. Entonces, de esto trata el PBL, de que aquel resultado final, o ese producto final, aquellos que elaboraron los estudiantes en el aula, es porque también va a servir en su vida diaria. Bien, a ver, los leo en el chat, por ahí lo pone, critical thinking, games, exacto, correcto. Una infografía que básicamente es lo que estamos explicando, que lo tengan ahí en corto y sencillo, lo vamos a ir desarrollando. Ya vimos que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología didáctica, es un approach, surgió con el fin de combatir, miren, la desmotivación de los alumnos. Exacto. Como ven en el video, ¿no? Es de boring. Sí, eso solía pasar muchas veces en el colegio, y hasta hoy probablemente todavía perduren algunos, ¿no? Qué aburrido. Imagínense, ¿no? Entonces, para cambiar eso, para darle la vuelta, aparece el PBL. Consiste en enseñar a los alumnos conceptos de asignatura, realizar un proyecto que solucione un problema determinado, se requiere una efectiva comunicación, como lo decían ustedes, esto de la escucha activa, la habilidad de comunicarse, constante intercambio, gestión de información, y de pronto también las TICs, ¿no es cierto? Lo más importante de ejecutar este approach es definir el proyecto el que se va a realizar, por supuesto, hay que tener en claro. Ahora vamos a ver los pasos, diferentes características, criterios a considerar. La ejecución de las actividades es el aspecto más importante del proceso. Es aquí donde los alumnos o estudiantes deberán enfocar la mayor parte de su esfuerzo. Dice abajo, enseñar, proporcionar herramientas y enseñar a utilizarlas, ¿no? Aporta muchas ventajas para el alumno como para la industria en general. Apoya y mejora, fortalece sus estrategias, ¿no? Este es nuestro rol en este approach, ¿no es cierto? De ayudarlos, no es hacerle el trabajo, no es elaborarlos nosotros, y no es que lo hagan los padres tampoco, ¿no? Es nosotros guiarlos, orientarlos, proveerles de herramientas, estrategias, recursos, para que ellos vayan descubriendo qué es aquello que necesitan, ¿verdad? Utilizar o no.
Bien, como dice acá, es una forma diferente de adquirir conocimiento, en efecto, porque aprenden. Bien, entonces, ¿cuáles serán las ventajas de este aprendizaje basado en proyectos? Porque debe aplicarse siempre, ¿no? En la gran mayoría del tiempo en la educación actual, y pues estas son unas 7. El aprendizaje autónomo, la autonomía consciente, sentido de la cooperación, conocimiento compartido, aprendizaje significativo, un poco lo estamos explicando al inicio, conocimiento enfocado, se me pasó tomé la letra, en la praxis y competencias transversales. ¿Alguna idea de estas ventajas? Se pueden comentar así en pequeño, en una frasecita o en una palabra. Por ejemplo, ¿qué será esto de la autonomía consciente? ¿A qué nos referimos? Porque no es solo autonomía, ¿no? Sino dice consciente. ¿Qué será esto? ¿O qué será esto de conocimiento enfocado en la praxis? ¿A qué nos referiremos? ¿Qué se referirá al mencionar estos beneficios, por así decirlo, ventajas del PBL? ¿Alguna idea? Que compartan ahí en el chat, en cortas frases o en unas palabras. Por ejemplo, esto de la autonomía consciente. Yo creo que el aprendizaje significativo como que lo tenemos más en claro, ¿no? Se logran quedar en ellos y además lo pueden utilizar. Significativo es que les va a servir para la vida. No sé, por ejemplo, si recordamos nuestra época en colegio y habían temas o materias que no nos gustaba, la detestábamos, nunca aprendimos, encima la metodología del profesor no ayudaba, y por ahí te decían, pero es que esto lo vas a necesitar en el futuro. Y, que técnicamente vendría a ser el aprendizaje significativo, pero verdaderamente pudimos notar o entender que eso aprendido en la geometría o el álgebra o no lo sé, lo estamos usando hoy, y si lo estamos usando hoy, se nos es fácil, o sea, realmente quedó en nosotros para hoy en nuestro día a día aplicarlo, ¿no? Probablemente algunos sí, a otros no. La idea es que siempre a todos sí, ¿no? Y a futuro les sirva eso. Es básicamente el aprendizaje significativo, ¿no es cierto? A ver, por acá nos ponen en el chat, el estudiante realiza actividades comprometido, sobre la praxis y conocimiento que puede ser materializado en contextos cotidianos. No queda en lo teórico, sino en la práctica, exacto, ¿no? Y no solamente que tienes que aprenderte de memoria los elementos químicos, ¿no? La tabla de elementos químicos, y tú dices, pero ¿para qué? ¿En el futuro en qué me va a servir? ¿No es cierto? Y de pronto sí, memorizaste algunos, yo me acuerdo de eso, siempre pongo ejemplo, este profesor en la secundaria que te obligaba a aprenderte y todas las clases o cada semana te sacaba al frente para que menciones por grupos los elementos químicos. Y nunca me voy a olvidar que, claro, ¿cuál creen que era el sentir del aula? ¿Cuáles eran las emociones que había en los estudiantes en mi salón en cuarto, quinto? Exacto, todos tenían miedo. Miedo, nervios, comenzaban a faltar a las clases o alguien de pronto se enfermaba, se iba al baño. Y yo me acuerdo clarísimo, había una compañera que además era ya mucho, ¿no? A nivel emocional, se estresaba, entraba en ansiedad y se ponía mal, encima le sacaban frente, no se acordaba, y en verdad era, o sea, qué angustiante, ¿no? Qué feo tú estás ahí, no sé, en secundaria, ¿cuándo te enseñan esto? ¿Los 15 años, 14 años, secundaria? Y ves que alguien se está sintiendo mal, producto del temor original por el profesor que creía que tenías que memorizarte los elementos químicos porque en algún futuro les ibas a utilizar. No sé, yo hoy no utilizo y encima tienes en internet que puede llegar a la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel memorístico, ¿funcionó o no funcionó? ¿Cuántos de todos, en mi caso, en ese salón, cuántos de todos hoy nos acordamos de ello, sin necesidad de recurrir a internet? De pronto a los que se dedicaron a carreras que tenía que ver con ciencias, química, porque había el gusto, ¿no es cierto? Ya lo aprendían porque... Pero eso no sucede en la mayoría. En nuestro caso, inglés. Imagínense a ver, ¿no? Ok, tienes que memorizarte, bueno, y parte de hecho, por ejemplo, los irregular verbs es parte de memoria, sí o sí. Sí, no es que satanizar la memoria, porque es parte de una de las funciones ejecutivas. Me refiero que si nosotros decimos, ok, se memorizan los irregular verbs, ok, 20, tomen la lista y comienzo a llamar de uno en uno y lo saco al frente. Y si no se acuerda, que vamos, oh, ya, jalado, ¿no? Nos volvemos punitivos. Y ese chico va a pasar y creen se va a realmente acordar de los irregular verbs. No, pero no es la forma, ¿no es cierto? Entonces a eso me refiero con que si va a hacer un aprendizaje significativo es porque le va a perdurar en la vida, pero ¿cómo lo enseñamos?
¿no? Es ahí el punto. Por ahí nos ponen, en mi caso yo tenía miedo a las clases de química y matemáticas, totalmente, Tony, igual, por eso me fui por letras, y amo todo lo que tenga que ver con letras, idiomas y demás, ¿no? Ahora lo ciencia ya va al aspecto neuro, me voy, pero sí, es parte de... Bien, entonces, acá les comparto, esto es lo que estaban explicando ustedes también, aprendizaje autónomo, porque los alumnos van a comenzar a diseñar sus propias normas de aprendizaje. Se asignan roles entre ellos porque tienen que trabajar un proyecto, ¿verdad? Plazos de trabajo, ¿no? Claro, también con la orientación del profesor, van construyendo su aprendizaje a su propio ritmo, ¿bien? Eso es la autonomía consciente, ellos esto consideran las implicaciones y responsabilidades que tienen, ¿no? Que de pronto se designan roles, cada uno tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces ellos tienen que ser, como dice la palabra, conscientes, o sea, entender qué implica tener esta responsabilidad, y si no la cumplen, cuál va a ser la consecuencia, ¿verdad? A partir de tener plena conciencia, repercusiones en la elaboración del proyecto. Entonces, esto implica, básicamente, esto del trabajo colaborativo, porque no solo depende de mí, ¿no? Si yo fallo, ¿qué va a pasar? Puedo perjudicar al resto, ¿no es cierto? Sentido de la cooperación, en efecto, aprenden el verdadero sentido del trabajo colaborativo, justo como se realiza en los entornos de trabajo y en la vida diaria. Porque, y como lo vamos a ver en las características, en una de las slides, y lo vemos en el video, esto te ayuda a desarrollar habilidades para la vida, ¿no? Los que hoy se conocen incluso como los soft skills, habilidades blandas, ¿no? En pleno siglo XXI, en esta actualidad, muy aparte de, sí, es importante que para cualquier trabajo sepas inglés, un nivel intermedio, tengas tu certificación B2, como es un must, hoy es un must tener habilidades blandas, ¿no es cierto? Esto del soft skills, y ya las mismas empresas capacitan a sus colaboradores, o no, o los del reclutamiento de recursos humanos buscan esto en sus candidatos, ¿verdad? Para contratarlos o no. Pero claro, hoy buscas eso en los adultos, pero en adultos que fueron formados en qué tipo de educación, ¿no? De pronto hoy me escribo un curso de soft skills y listo, ya aprobé máximo, tengo todos mis soft skills. No es tanto así, no es tanto así. Entonces eso es algo que debió trabajarse y que hoy comienza a cambiar en las escuelas, porque se trabaja desde ahí, ¿no? Para que después, como ven ahí, a nivel laboral, profesional y en sociedad, puedan tener esas habilidades blandas, ¿no? Y esto lo permite justamente esa forma, por ejemplo, de trabajo en la educación, ¿no? En contextos educativos, en la escuela. Bien, ahora los leo en el chat. Eh, sí, el saber comunicarte, relacionarte con nuevas personas, exacto. Exacto, que hoy vemos que pueden haber mucho, a nivel social, ¿no es cierto? La interacción con otros es lo que hoy vemos muchas carencias, ¿no? Muchos conflictos, etc. ¿Por qué? Preguntémonos por qué, justamente. Todos nosotros, ¿no? O edades más avanzadas vienen de qué tipo de educación. Esto recién va cambiando hacia las próximas generaciones, ¿no es cierto? Conocimiento compartido fomenta sinergia, intercambio de información, construcción de conocimiento colectivo, ¿verdad? Por eso es compartido, porque no es solo yo como tal, ¿bien? Lo que sucedía a nivel, claro, eh, memorístico, solo yo memorizo y memorizo, no me importa el resto, ¿no? Esto no. ¿Cuáles serán las otras? El aprendizaje significativo, bueno, colocamos al alumno al centro del proceso, motiva a generar conocimiento, tomamos como punto de partida lo que él conoce del mundo, haciendo que cada nuevo aprendizaje sea relevante para él, ¿cierto? O sea, no como en mi casa, que para mí el tema de los elementos químicos, o sea, era como que, what for, ¿no? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿En qué se va a hacer? Si quiero saber un elemento químico, voy a internet, ¿no? Entonces, eso, para que sea relevante para los chicos. Esto de la praxis, ese tipo de aprendizaje se enfoca en el saber hacer, considerando que los alumnos comienzan a saber quiénes son a medida que mejoran su saber hacer. ¿Bien? Eso, a ver, los leo en el chat. Sucede que puede ser una excelente profesional en diferentes áreas, pero nos falta la empatía, resiliencia, cooperación, tolerancia. Exacto, que es esto lo que carecemos hoy como sociedad, ¿verdad? Y claro, uno se pregunta, pero a ver, ¿quién me iba a enseñar a mí la tolerancia o la empatía, resiliencia? Yo al menos me trato de acordarme de este término en escuela, cuando estaba en el colegio, y a ver, en el 2008, nunca recuerdo haber escuchado esa palabra en el colegio.
¿no? Eso es algo que recién ha salido que hace unos años y que se profundizó en pandemia, ¿no? Esto de la empatía y resiliencia, pero antes, ¿qué era? ¿No? Yo al menos, cuento mi experiencia personal, no recuerdo, por ejemplo, en la etapa del colegio haber escuchado estos términos siquiera, ¿no? Eso de la empatía también. O sea, sí, hoy se habla mucho de la empatía y encima hablar de empatía, uff, y yo lo aprendo, ¿dónde lo profundizo? Cuando yo recién puedo estudiar en una universidad y profundizo a nivel psicológico, esto de la teoría de la mente, y cuando comienzas a entender, por ejemplo, los chicos dentro del espectro autista, donde generalmente no tienen esto, ¿no? Entonces te das cuenta que, wow, todo viene a nivel cerebral que necesita ser desarrollado, pero si no fue desarrollado en su periodo crítico porque nadie nos ayudó, orientó, estimuló, como hoy lo soy, ¿no? A ver, ¿en qué curso me pongo para ser empático? ¿Existe? ¿En qué curso me pongo para ser tolerante? ¿Existe? Hoy a mis 31 años, a mis 40, a mis 50, a mis 25, ¿no? Entonces, porque claro, es además profundizando, y si nos vamos a ese campo de la neuro, son áreas cerebrales que se van trabajando por lo que recibe el entorno, cómo uno va creciendo, ¿no? Entonces, necesito desarrollar esas habilidades desde un inicio, repito, como lo ofrece este tipo de metodologías, por ejemplo, ¿no? Y competencias transversales, el ABP está abierto al uso colaborativo de todas las disciplinas. En efecto, sí, somos profesores de inglés, o estamos camino a ser teachers, pero no quiere decir que yo me baso en inglés, y listo, se acabó mi tema, el verb to be, present simple, no, vamos a, y es más, dentro creo que de un libro, ¿no? Un texto, vamos a encontrar diferentes temas, porque van a intervenir todas las disciplinas, y ya dependiendo del centro educativo, incluso tienen los cursos en inglés, social studies, ¿no? Science, entonces, nosotros o nuestra materia es muy rico para aprovechar todo lo demás, ¿no es cierto? Todo lo demás, de que hoy día estamos hablando de animales, un poco de biología, desde que hoy vamos a hablar de la cultura, no sé, británica, un poco de historia, desde que hoy vamos a hablar sobre natural places, un poco de geografía, entonces, eso es lo bonito, lo ventajoso, lo provechoso de enseñar un idioma, ¿no es cierto? Que te permite utilizar todas las disciplinas, en que esto trata es justamente este aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y esto va a dar resultado una construcción de conocimiento global y enriquecido por otras áreas de aprendizaje, ¿no? Esto nos va a ayudar, son todas, entran ahí. Que nos pone por ahí David, volver a nacer, como si el ser humano evoluciona, no evoluciona y va a depender de su contexto y motivación personal, totalmente, sí, totalmente. Bien, entonces, aterrizando el ABP en los Young Learners, acuérdense que estamos hablando, ¿cuál era el rango que habíamos, que la gran mayoría encuentra consenso entre los 3 y 12 años de edad, se lo considera Young Learners? Se puede subdividir en Very Young Learners, ¿no? Desde muy chiquititos hasta de pronto 6 años, 7 años, ¿no? Primera infancia, los Very Young Learners, ¿no? Y se extiende hacia los teenagers, adolescentes ya, hasta acabar la secundaria. Bien, entonces, ¿cuál será su impacto básicamente en los young learners? Veamos acá algunas ideas, pueden ir leyendo, un poco de agua. ¿Cuáles serán estas ventajas o beneficios? Bien, entonces vemos una vez la motivación, aplicación en su vida diaria. No hay nada más maravilloso para el niño, si no lo han dado cuenta, observenlo, siempre digo, observen a los niños, a los pequeños. No hay nada más maravilloso para ellos cuando algo que han aprendido lo utilizan, por ejemplo, en su juego, ¿no? En algo que están jugando o si juegan con alguien más y utilizan algo ya aprendido, uf, para ellos es como que descubrieron el mundo, ¿no? Entonces, poder aplicar a ello que han utilizado en esa vida cotidiana, en su día, es de verdad, lo sienten, lo viven y es parte al nivel emocional incluso más, ¿no? Por ejemplo, creo que les contaba a ustedes en un momento cuando yo a mi hijo lo quería meter a clases de inglés y no quería.
y un poco utilizar la motivación era por el videojuego, el Minecraft este que él utiliza. Entonces, cuando él de pronto comienza a utilizar, comienza a practicar y puede entender lo que su videojuego le dice, por poner un ejemplo X, ¿no? Con esto de aplicar en la vida cotidiana, es como que, wow, ¿no? Se maravillan, se sorprenden y entienden que el aprender es algo que los va a ayudar a ellos, ¿no? Les abre el mundo, ¿no? Eso es, es abrir sus puertas al mundo. Entonces, de eso trata el ABP, ¿no? Y verlos, véanlo, observenlos, y si tienen niños más pequeños o alumnos pequeños, dan cuenta de ello. Esto de trabajar en equipo, por supuesto, de manera colaborativa. Ahí, claro, acá hacen un punto, por ejemplo, si desglosamos esto de trabajar de manera colaborativa en niños pequeños, vayámonos a la sesión cuando tocamos el tema del manejo de aula. Claro, yo quiero que trabajen, tengo planificado hoy día vamos a hacer con ABP, o etcétera, etcétera, no lo sé, y yo busco que trabajen de manera colaborativa, pero por ahí, ¿qué pasa? Discusiones, ¿no es cierto? No se quieren prestar las cosas, todos quieren hacer todo, ¿no? Y claro, yo me tengo que acordar, ok, son niños pequeños, hay que tener las expectativas reales que pues todavía están empezando, ¿no es cierto? Dependiendo de la edad, y como le decía Piaget, si se acuerdan, están de pronto en ese estadio del desarrollo del egocentrismo, solo soy yo, 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 yo. Entonces, claro, si de pronto, sí, yo puedo enseñar incluso inglés, ya se he contado que hoy en día hay diferentes alternativas, incluso con chiquititos, ¿no? Aparte de su estimulación temprana es con inglés incluso. Pero si yo voy a empezar y quiero incluso alguna pequeña actividad colaborativa y no se va a dar porque, claro, todavía son muy chiquitos y recién están como que... Es más, a nivel social, creo que es uno de los puntos por ahí, cuando son muy pequeñitos todavía no, por decirlo de alguna forma, no se interesan aún en socializar con los demás, porque su primer entorno social es la casa, ¿cierto? De la familia. Entonces, siempre la edad, por supuesto, es a considerar, ¿no? Si estamos hablando de muy chiquitos, ¿no? De very young learners. Entonces, para eso yo conozco, sé cómo desarrollan los niños, todavía están en este proceso, no le puedo pedir que trabajen de cierta manera colaborativa como se los pediría a niños, por ejemplo, de 8 o 9 años, ¿no? Eso es distinto. Incrementan habilidades socioemocionales, empatía, ¿no? Como estaban convirtiendo en el chat, la comunicación asertiva, la cooperación, ¿no? Ya no hay un curso para aprender esto. ¿Dónde lo estudio? No, es en la práctica, como por ejemplo ese tipo de metodología. Y hay más que desarrollan competencias transversales, puede ser ciencia y tecnología, como el CLIL, ¿se acuerdan que alguna vez hemos mencionado, si ustedes van al CLIL, el Content Language Integrated Learning, que es básicamente esto. El genera valores como responsabilidad social, sentido de compromiso, cooperación. Muchos de los proyectos que hoy se utilizan, y vamos a ver algunas ideas, y ustedes también me compartirán, muchos de los proyectos, de hecho, que se elaboran son desde la responsabilidad social, ¿no? De cómo ayudar a los demás, cómo ayudar a mi comunidad, ¿no? De pronto, o al medio ambiente, ¿no? Es muy común los temas que vengan desde la responsabilidad social. ¿Mm? Genera valores, perdón, ya lo leí, se vuelven autoconscientes de su entorno, practican el autoaprendizaje y comprenden el valor de ser autodidacta. Miren eso. Claro, porque van ellos mismos encontrando qué mejores estrategias funcionan, etcétera, etcétera. ¿Bien? Otra de las cosas, ¿ustedes han escuchado sobre esto? Dicen cono o pirámide del aprendizaje. ¿Sí la han visto antes, la han leído antes? Sobre la pirámide del aprendizaje. Miren, es del 69, postulada por Edgar Dale. Sí, ya hace bastantes años, ¿no? Más de 50 años, ¿cierto? No, 50, por ahí, ¿puede ser? 50 y tantos. Y este pirámide o cono del aprendizaje, como ven ahí, está dividido en diferentes porcentajes y es cómo aprende mejor el ser humano. Entonces, vemos que en la punta, el 10%, o sea, solo retenemos un 10% de algo, o ese algo lo aprendemos de la lectura. De yo leer una diapositiva, de leer yo un texto, de leer un libro de gramática, solo retenemos el 10%. Cuando es algo que escuchamos, suele ser el 20%. ¿Ok? Puede ser la explicación de un profesor, hoy día un podcast, ¿no? Etc. Cuando es algo que vemos, o sea, algo visual, por ejemplo, un flashcard, fotos, ¿no? Un video, retenemos hasta el 30%.
Cuando es algo que combina ambos, el oír y el ver, ¿ok? Podemos retener hasta un 50%. De lo que decimos es un 70-75%. Y miren el último. ¿Cómo se da la mayor cantidad de aprendizaje? Por aquello que decimos y hacemos. El hacer. Que de hecho ustedes han escuchado esto de Dewey, se me fue el nombre. Learning by doing, ¿no? Learning by doing, aprendiendo o aprender por hacer. O haciendo, aprendo. El learning by doing es esto, lo que explicaba esta pirámide del aprendizaje, ¿no? Por eso el enseñar es la mejor forma en cómo aprendemos. Enseñarnos los unos a los otros, ¿no? Yo cuando hago a veces trabajo, no es un trabajo, sino comparar respuestas o pongo a discutir en grupos o en parejas, ¿no? Y siempre les digo eso, es la mejor forma en que ustedes aprendan, en que entre ustedes mismos se enseñen, se pregunten, se corrijan, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver o cómo podemos trasladarlo a esto del aprendizaje basado en proyectos? Porque cuando tú haces tu proyecto y además lo dices, lo explicas a otros, o sea, lo enseñas, estás aprendiendo hasta un 90%. Por eso que es encontrar la similitud de esto postulado hace ya algunos años y por qué es importante el aprendizaje basado en proyectos. Porque claro, ellos hacen el proyecto porque la idea es llegar a un producto final, y nos vamos a ver después, y ese producto final es a lo que tú realizaste, ¿no? En colaboración con tus compañeros, de pronto realizaron, pero no queda ahí nomás, ¿no es cierto? No se lo doy a mi profesor para que lo evalúe y se guarde. No, lo importante, y lo vamos a ver, es que esto se divulgue de alguna manera, ¿no es cierto? Con otros compañeros, necesito de una audiencia, con los padres de pronto, ¿no? Entonces, al yo realizarlo, al yo hacerlo, pero además lo explico, lo digo, estoy reteniendo, miren la cantidad de aprendizaje. Por eso que los proyectos, la elaboración de proyectos, ¿no es cierto?, van a calar más en ello, por eso el aprendizaje es significativo, ¿no? Tiene su base en esto, ¿no? Entonces, vean cómo lo postuló hace unos años, se encuentra, se confirma, y eso es además en la ciencia. Por eso los niños te dicen también, no porque tú les muestres imágenes, siempre van a retener, no, siempre después que ellos te expliquen, ¿no? Con cualquier tipo de aprendizaje de manera general, un poco para explicar esto de la pirámide, no solo le enseño mis flashcards, ok, este, ¿no? Animalitos, números, no. La idea es que después ellos también lo digan, lo hagan de alguna manera. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que me sucedió hace unas semanas que lo pongo en práctica con mi hija de 3. 3 años todavía no lee, evidentemente, ¿no? Pero, que es una parlanchina, habla hasta por los codos. Y entonces, por ejemplo, el tema de los cuentos, ¿no? Se le leen cuentos, a veces lo ve también de manera visual, en video, antes de dormir. Entonces yo desde hace un par de semanas le cambio eso. Y digo, ok, porque a veces ya quiero ver el cuento, ¿no? Y se quiere en la pantallita. No, a mis 2 hijos, pero empecé por la más pequeña. Ahora tú cuéntame el cuento. Y ahora es feliz, ama contar cuentos. Y claro, ¿qué está aprendiendo ahí? No solo al aprenderse el cuento de memoria, sino es el orden de eventos, la secuencia, ¿no es cierto? Está aprendiendo a narrar, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo también, ya dije, la secuenciación, el utilizar palabras de ordenamiento. Entonces, porque es más significativo, porque ella está haciendo en su cabecita, ¿no? Relatando, haciendo esa narración oral, bueno, sí, no oral, y la está diciendo. Entonces, hoy ya no solo es un cuento, ya maneja como 3, y así a medida que va creciendo, y pronto lo implementaré en cuentos en inglés, ¿no? Entonces, en algo tan sencillo donde involucren que los chicos hagan, pero también lo expliquen, lo encuentren, lo enseñen, es donde más retienen. Y esos son los proyectos, ¿sí? Características consideradas para diseñar un proyecto. Porque claro, ahora, ok, sí tengo en claro qué es proyecto, pero ¿qué será un proyecto? ¿Es algo artístico? ¿Siempre será algo manual, algo que tengan que cortar, pegar, colorear? ¿No? Puede que incluya, sí, claro, pero solamente será eso. Vamos a ver algunas de esas características o criterios. Por ejemplo, o sea, acá. En efecto, debe estar sustentado en la realidad.
es algo cierto, porque estamos, acuérdense, partiendo, en este caso del ABP, de un problema, de buscar alguna solución a algún problema, y claro, tiene que ser algo real para que sea justamente significativo. Bien, entonces partimos del contexto del aula, ¿no? De la edad de los chicos, de pronto de la escuela, ¿no? Un contexto real de su comunidad, ¿ok? Entonces, tiene que ser algo a la realidad de ellos, eso es clave, eso es importante. Bien, y uno puede de pronto intentar hacer un proyecto, no lo sé, sobre algo que tenga que ver relacionado con internet, ¿ok? Cualquier tema, cuando sé que en la realidad los chicos de pronto no acceden al internet a diario, ¿no? No tienen internet o no les llega internet en donde viven. Entonces, eso pierde piso, porque no está sustentado en la realidad, en el contexto de los chicos. Bien, entonces es clave. Debe ser además observable, medible, cuantificable. Hay que planificar, por supuesto, las actividades. No quiere decir que esto es de pronto así libre albedrío, que hagamos esto, ¿no? Y no hay guía, no, porque justamente necesitan los niños, las niñas, de ir practicando esta habilidad de la planificación, porque al fin y al cabo es una habilidad, ¿no? ¿Cuánto nosotros realmente podemos planificar? No sé, discutía temprano con un colega, y yo siempre digo, yo soy terrible, o sea, no tengo eso que carezco, me cuesta planificar, organizar, porque eso se trabaja es muy pequeños. Entonces, hay que planificar las actividades junto con ellos, viene esto la distribución de roles, ¿no es cierto? De cada uno tener su responsabilidad en claro, los plazos que hay que entregar, ¿no es cierto? De pronto el proyecto o avances, etcétera. En efecto, el proyecto va a intentar resolver un problema, responde a preguntas relevantes, como les mencioné al inicio, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿No? Satisface alguna necesidad. Por eso va relacionado con esto del que sea un contexto real, porque es algo que ellos necesitan, repito, puede ser en el aula, en la escuela, en la comunidad, etcétera. ¿Bien? Y el producto final de lo que se elabore en ese proyecto es lo importante. ¿Cuál va a ser ese producto final del proyecto? ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las características y acá están los pasos para elaborar. ¿Ok? Por acá. Básicamente yéndonos al English Language Teaching, o sea, lo que nosotros hacemos con los Young Learners. ¿Cómo vamos a utilizar el inglés? Escoger un tema principal a partir de conocimientos previos y del nivel de inglés. Claro, porque acá nosotros le agregamos, si vamos a hacer un proyecto, sí, pero en nuestra lengua materna será mucho más sencillo, ¿no? De pronto el challenge que tenemos, así como es rico y provechoso poder optar, coger de todas las disciplinas, de pronto ese challenge es precisamente el nivel de inglés de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ahí tendrá que entrar a tallar el vocabulario que sea necesario que tengan que manejar, la gramática, ¿no? De pronto a la hora se me ocurre, ¿no? De formar los grupos. Claro, si yo formo todo un grupo de los chicos que más saben versus un grupo de los chicos que menos saben, ¿cómo se ayuda? ¿No? Por eso es lo importante de mezclarlos, considerando el nivel, ¿ok? Siento que acá, ¿no? En el equipo, yo puedo ayudar acá, se ayudan allá, y beneficioso para todos, ¿bien? Organiza estratégicamente, es lo que les decía, que sea equitativo, esté diseñado para que sean en igualdad de condiciones respecto a habilidades también, ¿ok? No, algo que tenga que ver con dibujo, y yo sé que esos niños son más artísticos, saben dibujar, y el otro lado no, y pongo todos los que dibujan, no, ¿no? Siempre, entonces, una vez más, partir de la realidad, porque nosotros debemos conocer a los chicos y saber cómo mejor organizarlos para que sea muy, muy, muy provechoso para ellos también. Definir con claridad cuál es el objetivo final. Eso de tenerlo claro, que qué pretendo con este proyecto. Y no solo para mí como profesor, sino los chicos lo tienen que tener en claro, ¿no? O sea, ¿qué queremos lograr con este proyecto? ¿Sí? Sin un objetivo claro no hay rumbo, ¿no? Entonces, ¿a dónde se orientan con esto? ¿No? Y los conocimientos que se esperan. ¿Qué más? Apoyar en la planificación de las actividades, es lo que le decía justo, ¿no? A veces todos los niños quieren hacer todo, ¿no? Y les cuesta, más aún dependiendo de la edad, les cuesta esto de dividirse, ¿no? De pronto hay el que quiere hacerlo todo porque de pronto no confía en el compañero, y no, mejor yo lo hago, no, tú no, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante considerar.
Entonces, siempre el feedback es importante, ¿no? Y así de pronto con cada avance, si nosotros estipulamos que entreguen algún avance, vamos evaluándolo por eso. Uy, perdón, creo que el internet se me... Voy a apagar un ratito mi cámara. Eso los mantendrá enfocados y motivados para llegar con éxito a concretar su proyecto. ¿Ok? ¿Qué más? La última. Un segundo. Ok. La presentación. Los alumnos pueden realizar invitaciones en inglés, miren, promoviendo su proyecto e invitando a otros niños de la comunidad estudiantil, a los otros compañeros de pronto a que vean, ¿no? Por eso no sé si pueden ver lo que va más relacionado, por ejemplo, con ferias, ¿no? Y es una de las ideas también que está en el PowerPoint. Invitarlo, porque yo les decía, es importante tener la audiencia, ¿bien? La audiencia, un público, si no son los mismos compañeros del aula, podemos atender los compañeros de otro salón, ¿bien? O en las ferias que va todo el colegio, que además va los papás, o de pronto es un proyecto para trasladarlo hacia la comunidad. Hoy en día lo vemos en algunos colegios, ¿no? Que salen y se van a ciertos espacios fuera de su colegio y demás, entonces eso también es bastante provechoso. Bien, como dicen acá, ¿no? Fomenta empatía y le dan relevancia al evento. Esto ¿cómo que puede ayudar esto a los chicos? Que sienten que lo que han hecho es importante, que sienten que lo que han hecho les va a servir a otros, ¿no? Entonces le damos la importancia que además merece. Bien, eso es alguna de las, de ver la importancia, o de cómo podemos aplicarlo dentro del campo del inglés, considerando, pues, propiamente la enseñanza del idioma. Bien, luego como fases del proyecto, ¿cuáles serán las partes del proyecto o la elaboración de un proyecto? Por acá. En una imagen, la actividad inicial, los objetivos, propiamente la construcción de conocimiento, y entran a tallar las habilidades, diferentes competencias, el desarrollo y la crítica, lo vemos como que crítica, pues la evaluación de los productos también, ¿no? Que están las rúbricas, el feedback, de pronto acá en la parte del avance, que es al final su presentación y evaluación, ¿no? La exhibición de este proyecto, con la evaluación y una reflexión. Siempre es importante también cerrarlo con una reflexión. Miren, hacia el lado izquierdo dice en qué piensan los alumnos, y hacia el lado derecho cómo acompañan los docentes. Entonces ahí tienen ideas, me pareció bastante importante esta imagen porque, ¿no?, explica muy bien en cada fase. Por ejemplo, desde el inicio, ¿qué piensa el alumno? ¿Qué me piden hacer en este proyecto? ¿Qué necesito saber? ¿Por qué es importante? ¿Con quién voy a trabajar? ¿No? En el caso de nosotros, los teachers, okay, conducimos, ¿no?, dentro del proceso, facilitamos la generación de preguntas iniciales, visibilizamos los objetivos de aprendizaje. En la parte de la construcción de conocimiento, generalmente los alumnos van a decir, ok, ¿y qué utilizo? ¿No? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Qué recursos puedo y debo usar? La información que encontré fiable, ¿no?, ya dependiendo de la edad, si necesitan ir a mayor investigación, ¿no? Ahí viene precisamente esto, además del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? ¿Dónde encontrar información fidedigna? ¿Cuál es mi rol en el proceso? Que ya somos tanto en el grupo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el otro? Please. Ay, gracias. Sí, no lo podía apagar yo desde acá, no sé por qué. Sí, por favor, no se olviden sus micros, a veces se le puede activar el celular, se interrumpe y se interrumpe la grabación. Gracias. Bien, les decía, no sé cuál es mi rol, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace mi compañero? Y tener esto bastante claro. ¿Qué hacemos nosotros como profesores? Facilitamos el uso y evaluación de recursos, proporcionamos el punto de lecciones. Anda mi ejemplo, porque Vygotsky por acá, porque estamos hablando de algo social o no, ¿no? Y guía en respuesta a necesidades del alumno, el acompañamiento.
Luego, la siguiente fase, el que empiezan los alumnos, ok, ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido? ¿Qué nuevas preguntas tengo? ¿Es necesaria más información? ¿Estaré haciéndolo bien? ¿No? ¿Mi trabajo va por buen camino? ¿No? Lo que estamos realizando estará bien, estará mal, ¿no? ¿Hemos entendido bien? Preguntas válidas que tienen los chicos a medida que son más grandes. Entonces nosotros los ayudamos a resolver sus tareas en el sentido de que les proporcionamos, repito, la guía, la orientación, proporcionamos actividades para generar más preguntas, conocimiento, facilitamos procesos de crítica y revisión de ser necesario en esta etapa. Y hacia el final, los chicos van a pensar, ok, ¿qué debería explicar de mi trabajo? ¿Qué digo, qué no digo? ¿No? ¿Cuál será la mejor forma de compartirlo con los demás? Y a modo de reflexión importante, ¿qué aprendí? ¿No? Y qué puedo mejorar. ¿No? Aparte también esto se puede cerrar, por ejemplo, con una ficha de autoevaluación, ¿no? Podemos utilizar, acá puede entrar la coevaluación, ¿no? Los compañeros del equipo, y la autoevaluación. ¿No? Entonces además le agregamos diferentes tipos de evaluación hacia el final. Las profesoras vamos a ayudarlos a evaluar el trabajo, facilitamos la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? Y podemos incluso sacar de ahí, ok, qué fue lo más complicado, qué fue lo más sencillo, de pronto ahí te lo dicen, sí, que tal compañero no hizo nada, ¿no? O no quería que yo haga esto, ¿no? Y por ahí, el momento de reflexión, ¿y qué hicieron para solucionarlo? ¿Cómo lo solucionaron? Y eso es provechoso para todo el grupo, todo el salón, ¿no? Entonces, y de un proyecto, todo lo que sale de ahí, ¿no? Todo lo que sale por eso es importante. Bien. Sigamos. Micros. Por acá. Bien. Entonces, un poco para dar cuenta que a veces también se puede prestar a confusión, sobre todo por también la abreviación. ABP, basado en problemas, basado en proyectos. ¿Cuál será sus diferencias o sus similitudes? Ahí perdón, los invito a que compartan en el chat. El aprendizaje basado en problemas, ¿en qué se diferencia y en qué se asemeja de pronto con el aprendizaje basado en proyectos? Que además son ABP y PBL en inglés, ¿no? Pueden compartir en el chat, por favor, en unos minutos para que compartan semejanzas y diferencias en ABP, el de problemas o en el de proyectos. ¿No? ¿Ninguna idea que compartan en el chat? Semejanzas y diferencias entre el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos. A ver, por ahí les voy en el chat. En ambos tendrán que pensar y dar soluciones, pero creo que el de problemas aprenden a compartir diferentes puntos de vista, ok, existe similitud, ya que se plantea siempre un problema a abordar, sí, ¿no? Y esa podemos ser la semejanza o lo similar. ¿Qué más? A ver, creo que basados en problemas en la vida real, basado en problemas porque se intentará dar soluciones a los problemas de su comunidad. En uno se desarrolla más un critical thinking, ambos proponen ideas para solucionar problemas. Sí, ¿no? Problem-based learning, project-based learning. Existen los dos. Sí, los dos existen.
Muchas semejanzas y diferencias. Bien, ¿alguna otra idea? Ambos proponen ideas, sí. Ok, entonces es como dar ideas, solucionar, ¿no? Existe un problema y de ahí partimos. Veamos, a ver. Permíteme ir a la siguiente. Esa es una imagen creo que no se ve muy bien. Miren, en Problem-Based Learning y en amarillo Project-Based Learning. Aspectos únicos y el centro aquello que comparten. ¿Okay? Sus diferencias y sus similitudes. Perdón, nos veo en el chat. Promueven creatividad, aprendizaje basado en problemas de corta duración, el de proyecto de larga duración. Interesante ese punto. Veamos. El de Project, empecemos con el que estamos hablando de esta sesión, el amarillo, ¿no? Comienza con presentación de producto final o artefacto, le dicen acá, en la mente. La producción de este artefacto o este producto surge de la necesidad de resolver uno o más problemas, emplea un modelo de producción que refleje el problema de la vida real, los estudiantes utilizan o presentan ese producto, el producto final es el elemento fundamental, aquello que elaboren, ¿sí? El conocimiento adquirido y las destrezas empleadas durante producción son muy importantes para el éxito final. ¿Qué nos dice del problem-based, del azul o el celeste? Comienza con la presentación del problema que los estudiantes deben resolver o aprender de él. Pueden estar estructurados en forma de estudio de casos, bastante común. ¿Ok? Un estudio de caso. Pueden no estar relacionados con la vida real. Miren, sí podemos hablar de problemas, pero pueden no ser algo real. Esto mucho, ustedes me dirán si están que están ahorita trabajando en escuelas, si se utiliza o no se utiliza el problem based. Yo lo he experimentado como estudiante ya a nivel universitario y nivel superior. Suelen utilizar esto, me parece. No sé si ustedes estarían de acuerdo. El problem based, que no sé necesariamente es algo real, ¿no? Sino que te dan bastantes estudios de caso, ¿no? Al menos me acuerdo dentro de la carrera de educación y más en la maestría, era full estudios de caso, y eso es un problem based, ¿no? Utiliza modelo de pregunta, los estudiantes presentan soluciones, pero no necesariamente un producto final, y eso es importante. Presentan soluciones, pues una lluvia de ideas, ¿no? Justamente lo que ustedes decían, puntos de vista, pero no necesariamente hay un producto como sí lo tiene que haber en el proyecto, ¿sí? Y el problema definido es el elemento fundamental. ¿Qué comparte? Aunque solo eran semejanzas, están al centro. Perdón, les leo en el chat, nos decía, ambos brindan oportunidad de aprendizaje, ambos buscan involucramiento de estudiantes y docentes, evaluando sus logros y desaciertos. Exacto, exacto, por eso se llama project. Así es, esa es la idea central, ¿no? Por eso es un project, porque va a haber un producto, sí. ¿Qué comparten? Que ambos están motivados en tareas relacionadas con el mundo real, los proyectos o problemas abiertos pueden tener más de una respuesta o solución. Sí, ustedes saben que eso de buscar las diferentes soluciones al problema, y por ejemplo, hoy en adulto que a veces podemos tener algún problema, de repente no nosotros y lo vemos en alguien cercano, y que se frustra porque no sabe más cómo más solucionar, ¿no? O quiere solucionarlo de tal manera y no se puede. Esto de tener diferentes opciones de solucionar las cosas, ustedes sabían que de hecho es una de las funciones ejecutivas, cerebralmente hablando, que se llama flexibilidad cognitiva y que esto se va desarrollando a lo largo del tiempo porque está en la corteza prefrontal, si se acuerdan, y que les mencionamos, y que es la que más tarda en madurar, en desarrollar. Y hoy al adulto que le cuesta encontrar más de una solución, ¿no? De que si me falló tal cosa, ¿qué hago? Es porque de pronto hay problemas en la flexibilidad cognitiva, que es la función, repito, ejecutiva ligada a la corteza prefrontal, pero que ¿por qué no se desarrolló? Porque esta persona o que esta persona sí puede encontrar más de una solución, puede optar por diversas ideas, y hay otras personas que no, ¿no? Entonces esto se da porque, claro, indaguemos hacia el pasado y ahí vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, esto, ambos approach, ambas metodologías, buscan ello, buscar más de una solución para un problema. Porque de hecho en la vida real hay más de una solución, ¿no es cierto? Pero ¿qué suele pasar? No, nos centramos en una y si esa no es, si no pasa, no se puede, ¡guau! Escándalo, estrés, no sabemos más qué hacer y pasa, ¿no? Muchas veces pasa. Entonces, vean todo cómo va nuevamente relacionado al desarrollo y madurez cerebral también.
Los proyectos de problemas planteados tienden a representar situaciones que vivieran en su profesión, ¿no? Dependiendo de lo abarquemos. Acá saliéndonos un poco, como es una explicación general, claro. Yo les decía, ¿no? Yo lo he visto más a nivel superior, por ejemplo, el problem-based, porque claro, tenía que ver con mi práctica profesional, ¿no? Y se aplica mucho a ese nivel también. Los estudiantes trabajan en grupos. Los estudiantes deben buscar y contrastar distintas fuentes de información, y ambos enfoques proporcionan oportunidades para reflexión y evaluación. ¿Sí? Como les decía, desde trabajar la evaluación en general, no, sino la coevaluación, la autoevaluación, y siempre dar momentos de reflexión, siempre, ¿no? Cerrar con una reflexión sobre el proyecto en general, el problema en general, pero sobre todo también cómo lo desarrollaron, ¿no? Qué dificultades, qué hicieron para solucionar, etc. ¿No? Siempre es importante. Bien. Y acá otra idea también. Are we doing a project-based learning or just a project? También puede pasar. Miren esta diferencia, encontré bastante también precisa, ¿no? Corta en la diferencia entre uno y otro. Claro, es un proyecto, es PBL, el que hagan algo manual, pinten, corten y listo, entreguen ese producto. ¿Será eso realmente o solamente un proyecto? ¿No? Miren, por ejemplo, PBL Pathway, Traditional Instruction. Inquiry and Instruction in Student-Led, Inquiry and Instruction in Teacher-Led. ¿No? Yo propongo, yo te digo que todos vamos a hacer esto, entreguen ahora. ¿No? Más que nazca del estudiante, de los chicos, realizar el proyecto. Tends to cover more than one discipline. En el caso de solo un proyecto, covers one discipline. PBL, learning extends beyond the classroom and has a public audience. En el caso de traditional instruction, o sea, un simple proyecto, learning stays within the classroom, ¿no? O sea, hacemos algo solo para nosotros, que claro, es parte de también, ¿no? Hacer mini proyectos en el aula, que no es necesariamente el PBL, ¿no? Y no sirve solamente a nosotros. Pero reconoce que lo otro es buscar también compartir con los demás para que les sirva al resto, ¿no? Students are given voice and choice options in learning process. Teacher dictates student tasks. Students are given a problem to solve. Students are told what they need to know. Esa es la diferencia entre el PBL y solo un proyecto. Typically occurs in groups y un solo proyecto typically occurs individually. Un proyecto puede ser manejado solamente, no sé, de pronto vamos a exponer my favorite pet o my favorite toy, y les digo que armen su cartulina, peguen, coloreen, mañana vienen y exponen. Que válido también, ¿no? Es una forma de, pero es un proyecto, no es un PBL, ¿no es cierto? It's a project. Just make your work, describe your pet, bla, 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 okay, your favorite toy. Y de pronto lo pegamos, no hacemos nuestro art gallery en el aula, trabajando con your learners. Okay, yeah, that was the project, not the PBL. Entonces esas son las diferencias a marcar. Y están bien, ambos están bien, pero sí nosotros como teachers tener en claro que no son lo mismo, ¿no? Sí va a haber un producto en el caso de un proyecto, pero no estamos aplicando el PBL, ¿no? En ese momento, ¿sí? Importante también conocer las diferencias para no tener confusión. Sigamos, ¿queréis? 8/4, bien. Y ya para casi la parte final de presentarles ideas, ¿no? Que por ahí uno encuentra, algunas son de Pearson, otras son de National Geographic, algunas de las ideas de proyectos que se pueden utilizar. Y muchas veces, repito, si nosotros utilizamos libros, ¿no? Libros de texto, generalmente los libros también te orientan, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto puedes realizar? Desde el PBL, o lo modificamos y lo adaptamos. Y también, repito, siempre todo lo compartido en este curso es totalmente adaptable a nuestra situación laboral. De pronto sí, no hay el tiempo, acá no se trabaja eso, no puedo, solo estoy con mis alumnos un mes, después ya no los veo más, entonces me es complicado. En efecto, es para adaptarlo a nuestras situaciones, para saber que existen, saber de su importancia y, como hemos visto, saber de su impacto positivo a largo plazo, porque desarrolla habilidades de vida cuando trabajamos en edades tempranas, ¿no? Cultural traveling. Miren, ese es un tipo de proyecto. Involucrarán el idioma inglés a través del patrimonio cultural de un país, ¿no? Descubren la cultura, no consiste solo en monumentos, tradiciones, etcétera, sino
abarca diferentes manifestaciones, ¿no? La música, el cine, la gastronomía, ¿qué más? Lugares turísticos, geografía, ¿no? Entonces, con este proyecto, por ejemplo, los alumnos pueden descubrir la cultura de otras regiones, se involucran en la utilización de tecnología, aunque ahora es muy ligado también el uso de la TIC, es válido. Porque es más, pueden presentar su producto final no solo en algo físico o concreto, puede ser de pronto algo digital, y es válido, y está perfecto. Incrementa su creatividad e ingenio, amplían cultura general en los niños, efectivamente, ¿no? Entonces, miren, lo rico de aprender sobre otras culturas, no más allá de, otra vez, ¿no? Memorízate países y capitales, ¿no? O dónde está tal país en el mapa, ok, pero podemos ir más a fondo, ¿no? Y van a aprender más a fondo y además eso lo pueden compartir, repito, con los demás, ¿no? ¿Qué más? Esta es una idea de proyecto. Radionovela le llaman acá. Este proyecto suele encantarle a los niños por la cantidad de posibilidades creativas que ofrece. Es un medio de entretenimiento muy antiguo. Claro, vieran qué importante, y ellos no conocen, ¿no? Porque encima utilizar algo que ellos ya, los chicos ya hoy no conocen, ¿no? Entonces les llama la atención porque por primera vez están viendo algo que ya no es de la época, ¿no? Entonces se ven, como dice ahí, se ven a máximo utilizar su imaginación, creatividad. Es un género en desuso, dice ahí, pero como proyecto habla puede tener un enorme poder comunicativo y bueno, incrementa las habilidades necesarias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? La Feria de Ciencias. Creo que esto se da en muchas escuelas, ¿cierto? Las Expociencias, Expoferia, se suelen llamar. Claro, y la idea es precisamente esto, ¿no? Entonces, ¿y por qué no abarcarlo también desde inglés? Ese es un clásico, nunca pasamos, exacto. Aunque ciencia siempre va a ser fascinante para los niños, plantean sus cuestionamientos, reflexionan comportamiento de ciertos fenómenos, de pronto algo que tenga que ver con cómo lo, recordando que tiene que ver con algo real. Por ejemplo, hoy hay tantos temas y que a nivel de ciencias estamos viviendo, ¿no es cierto? Desde la pandemia, desde los fenómenos naturales, los huaicos, hoy en día el dengue que se está dando aquí en Perú. Entonces, hay temas de situaciones, de contextos, problemática real que estamos viviendo. Y eso básicamente es las ciencias, ¿no es cierto? Una mirada desde las ciencias. Entonces, cómo utilizar, cómo unirlo al problema de contexto real para elaborar un proyecto, ¿no? Y eso además aprenden, incrementan vocabulario, todo lo que viene detrás del PBL. ¿Qué más? Comic book. Desarrollan habilidades de escritura, comprensión lectora propiamente del idioma inglés, ¿no? Mejoran su atención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también, ahora, un comic book, ¿no? Nuevamente, jalándolo hacia lo que plantea el PBL, ¿no? Puede ser un comic book bullying, ¿no? Que es un problema real, puede haberse dado incluso algún caso en el aula o en el colegio. Eh, ¿Ok? ¿Cómo hablamos del bullying? Sin lo mismo de siempre, sin las frases, sin de pronto mi pancarta, que ya, sí, es lo mismo, o el hashtag, bueno, pero ¿cómo le damos un twist, no? Y que cale más en ellos que ellos lo realicen. A ver, creen un comic book que tenga que ver con el bullying. Uf, aflora cuánta creatividad, y ahí se dividirán los roles, de pronto uno en el equipo sabe dibujar, el otro le encanta contar historias, el otro es más creativo y sabe cómo diseñar, ¿no? Entonces ahí se van dividiendo los roles, uno sabe que de pronto maneja más del idioma, entonces sabrá qué frases utilizar, ¿no? Y entonces están planteando es un proyecto, van a tener un producto final, pero sobre el tema del bullying, cómo combatir el bullying, ¿no? Entonces, y lo elaboraron ellos mismos, lo comparten con salones de otros grados, lo comparten en alguna feria de la escuela, ¿no? Más allá de elaborar solo un proyecto, una pancarta que ahí queda y chao. Ellos mismos lo hacen, lo redactan, lo inventan, lo crean. ¿Mm? Y además lo comparten con el resto, ¿no? Entonces se me ocurre ahorita esto del bullying y pueden haber muchos temas más, ¿no es cierto? ¿Qué más? High School Musical me llamó la atención el nombre. Pero ese tipo de proyectos que, claro, va a involucrar, como dice su nombre, la música, pero también el teatro, ¿no? Entonces, incluso ahí estamos incluyendo el cuerpo, habilidades motrices, y también pueden llevar a la dramatización o al teatro, y acá entran más habilidades artísticas incluso, que también pueda referirse a plantear algún problema,
hoy creo que sabemos que el arte y las diferentes expresiones artísticas, de pronto la danza, la actuación y demás, teatro, también ayudan en la resolución del problema, ¿no? Entonces, vea, algo que se puede plantear también si el colegio donde trabajamos lo permite, o si tenemos también nuestro lado artístico, ¿no? Se plantea desde nuestra clase de inglés, nuestro curso de inglés, ¿no? Fomenta el trabajo colaborativo. De pronto, no sé, deben crear una canción sobre un tema específico, o una pequeña actuación, ¿no? Si son más grandes, van a crear un pequeño acto sobre algún tema, algún problema, y que lo van a compartir con una audiencia. ¿Mm? Entonces, acá pues les decía, cómo es importante, pero cuál es la finalidad es básica, o sea, cuál es mi objetivo, cuál es el problema que vamos a tratar, cuál es ese contexto real que involucra a los estudiantes, y podemos utilizar infinidad de cosas, como vimos, incluso desde el lado musical, teatral, ¿no? Etcétera. También es un ejemplo de project-based learning. ¿Mm? ¿Qué más? Puppets, miren, esa es una idea de, ese sí es de National Geographic, sí, ahí está, National Geographic. Pueden también en conjunto, arman puppets, pero ¿cuál es la idea del puppet? Solamente tenerlos ahí, bueno, también se plantean de pronto diferentes temas, juego de roles sobre alguna situación, ¿no? This is to have conversations, out the rules, picture, very simple statement, direction, etc. ¿No? Bueno, también esto lo basa National Geographic en un libro que ellos tienen, que se llama Our World, pero también pueden elaborar y también puede ser basado en alguna situación, ¿no? Utilizan los puppets ellos mismos hechos y cada uno tendrá un rol, no sé, ¿no? El que se invente, que trabaje y como el objetivo que se plantee. Pero está el producto final y cómo lo vayan a utilizar, ¿no? De pronto, no sé, es para hacer una especie de teatrín y van a llevarlo a su comunidad, lo van a compartir con niñitos más pequeños en otros sitios, les van a ir a enseñar inglés a los niños más pequeñitos, de pronto son chicos de sexto de primaria y se me ocurre ahorita, ¿no? Se me ocurre, son chicos de sexto de primaria, arman, encontraron alguna dificultad en los niñitos más pequeños de inglés y se va todo el grupo de sexto a los niñitos de inicial, no sé, o de primer grado, a contarles algo utilizando las puppets, ¿no? Entonces ya tienen su audiencia, ya identificaron el problema, dieron una solución, cómo abordar la enseñanza de inglés de los niñitos más chiquitos, ¿no? Y se enseñan, ellos mismos lo hicieron, y comparten con los niños más pequeños, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos dar el twist. Esta otra, y creo que es la última, el Class Scrapbook, ¿no? También de National Geographic. ¿Alguna vez han hecho un scrapbook? ¿Saben lo que es un scrapbook? Muy de moda. Últimamente también está muy de moda y a las chicas también les gusta mucho, ¿no? It says, in the spread, children take photos, draw their favorite activities, put this in class, scrapbook. Ok, ese es un ejemplo de diferentes actividades. Builds cooperation, collaboration, bueno, ya es lo que ya, ¿no? Igual puede ser, y es más, lo pueden socializar usualmente se hace un open day, ¿no? Con las familias, o nuevamente las ferias, o de pronto algo similar al cómic, ¿no? No tanto realizan un cómic, que de pronto está mayor elaboración a nivel creativo, narración, redacción, perdón, y elaboran un scrapbook, que es más que nada son imágenes el scrapbook, ¿no? Entonces, aprendo con niños que recién están en el inicio de sus habilidades de lectoescritura, puede utilizarse un scrapbook, utilizan imágenes, pueden ser imágenes reales, ¿no? Del contexto en donde estén, de donde lo que se esté hablando, se esté trabajando, y está como producto final, ¿no? Esta otra, que ese es un proyecto que se hizo, por ejemplo, en Mumbai, otra creo que de Cambridge. Son ejemplos de Pearson, de National Geographic, esas de Cambridge. Por ejemplo, una escuela en Mumbai, perdón, they created their own guidebook to their city called Welcome to my hometown Mumbai. ¿Cuánto, pronto vieron ellos como algo que necesitaban, como un problema? ¿Cuánta información hay para los turistas sobre nada? ¿No? ¿Cuánta de esta información es en inglés? Ok, creemos un guidebook. Y elaboraron un guidebook sobre su ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué más significativo de hablar de su propio lugar de origen, de compartir sobre su propio lugar, hacerlo en inglés?
y que lo van a exponer en este caso con turistas, por ejemplo, no con los compañeros del aula, no con una feria en el colegio, sino con turistas, ¿no? Para que conozcan de su ciudad contados por ellos mismos. ¿Qué más? ¿Qué más bonito, ¿no? Gratificante, significativo, que te cuenten sobre una ciudad y que sea contada por la voz de niños, ¿no? Le dan otra óptica además, otra perspectiva, ¿no es cierto? Un lápiz nos pone Rocío. Ok. Y Recycle Art Museum, otra idea. Perdón, estoy subiendo para sus micros, gracias. Como yo les decía, ¿no? Básicamente, o muchos de las situaciones de utilizar en PBL son desde el área de la responsabilidad social, el tema ambiental, y entonces recycling es algo que se toca bastante, ¿no? Sale al medio ambiente. Por ejemplo, este es un art museum. De pronto he trabajado con niñitos más pequeños. Como ven, es algo manual, no hay texto, no escriben de pronto porque son chiquitos, ¿no? Utilizan pinturas, etcétera. Entonces, claro, ¿de dónde se parte desde hablar de pronto de museos, del reciclaje, y a ver, ¿existen museos donde hay objetos de reciclaje? Puede partir de ahí, ¿no? Sí, si yo voy a un museo y veo cosas antiguas, o veo cosas ¿no? del pasado, un poco de la historia, etcétera, incluso museo de ciencias, pero hoy sí se habla mucho del reciclaje, hoy se hacen muchas cosas de reciclaje, ya se venden cosas de reciclaje, pero ¿existe un museo del reciclaje? No, creemos uno, ¿no? Y ahí parten y crean y tienen este proyecto de crear este Recycle Art Museum, ¿no? Y también es para nuevamente exhibirlo, ¿no? De pronto lo exhibirán con toda la escuela, o será también un Open Day, una feria, etc., ¿no? Entonces, y son diferentes, como ven, diferentes trabajos elaborados por los mismos niños, ¿no? Y sobre eso que así nomás no existen, no sé, porque yo sepa, no existen, según no sé si existe un museo de objetos desde el reciclaje, creo que no. ¿No? Entonces, todo que tengan que ver con ello, elaboren ya los niños más grandes, ¿no? Que elaboran productos incluso, ya, desde material reciclable, etcétera. Entonces, imagínense también lo que pueden hacer. Bien, y acá involucramos más el tema, porque como ven, si no hay texto, porque cuando son niñitos más chiquititos. Entonces, ya para cerrar, esta infografía a modo de resumen de lo que hemos visto sobre el aprendizaje basado en proyectos, o project-based learning. ¿Cómo hacer ese proyecto sea auténtico, sea real? ¿No? Será pues auténtico cuando se centren en los intereses, las expectativas, conocimientos y el contexto, una vez más, de los alumnos. Eso sí como lo van a encontrar significativo, ¿no? Porque es algo que los va a ayudar a ellos y a su comunidad. El alumno siente que lo que aprende es cercano, es importante para él, conectado con su realidad, ¿no? Y salen ideas maravillosas, ¿no? Ideas maravillosas. Ustedes, no sé si se acuerdan, al menos acá en Perú, creo que fue en pandemia precisamente, no recuerdo el distrito, y fue una niña de 12 años, que claro, con las escuelas cerradas, todo cerrado, y ella se da cuenta, eh, que muchos niños no podían acceder a libros, porque claro, tenían las bibliotecas cerradas, no tenían material, y esta niña, ¿no? Miren cómo se da, decide crear una pequeña biblioteca en la puerta de su casa para intercambiar libros, no se acuerdan la noticia. Y ella ponía en la puerta de su casa y coge el que quieras, ¿no? Coge el libro que quieras, y también modo de intercambio. Entonces, fue un proyecto creado por la pequeña, porque vio este problema en su distrito, en su comunidad, varios niños que no tenían acceso, además todo estaba cerrado, no tenían nada en casa, ¿no? Y ella crea. Entonces, ella en la puerta de su casa hizo su cartelito, sacó los libros que tenía, y claro, eso se hizo más grande porque además veía que partía de una niña y cómo estaba beneficiando a la comunidad, que esto salió en televisión nacional, y ya entran pues donaciones y esto se hizo un poco más grande y llegaban más libros y más niñitos de la comunidad se vieron beneficiados, ¿no? Entonces, y se acercaban a la casa y después intercambiaban los libros y demás, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Nacen de los propios niños ya crear sus propios proyectos en beneficio de los demás, ¿no? Y porque parten de su propia realidad, ¿no? Debe resultar atractivo para los alumnos. Claro, acuérdense que buscamos la motivación, el entusiasmo, el interés. Si es algo más bien súper largo, súper denso, con cosas que además ellos todavía no saben, vamos a irnos a todo lo contrario. Hacer una pregunta de desafío para enfocar el proyecto.
Dice, esto hace que los alumnos vean con más sentido el proyecto. Cuando los chicos, y eso pasa hoy en día bastante, y está bien, sienten que no, o sea, no hay objetivo, ¿verdad? Pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es la diferencia que yo vaya y me imprima algo de internet, por ejemplo? ¿No? Cuando no le encuentran el sentido de las cosas, en verdad los aburre, no les interesa, lo hacen por hacer. Por eso es muy importante involucrarlos desde el inicio, ¿no? Y explicarles cuál es el objetivo del proyecto, a qué está orientado. Y eso despierta, más aún si son más grandecitos, porque ese suele ser el desafío en los más grandes. Los más chiquitos de pronto no, pero los más grandes ya te comiendo que cuestionan y que está perfecto, es aplaudible, que lo cuestionen, pero nosotros hay que darles esas respuestas. Okay. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué queremos lograr? ¿No? Estamos hablando de niños más grandes. ¿No? Pregunta, ¿cómo se podría disminuir la contaminación de nuestro planeta? En el caso de que sea un proyecto sobre energías alternativas, renovables, ¿no? Ya dependiendo del tema, ¿no? O eso, como les decía, esta situación, que hablamos también a niveles más grandes, porque eso se aplica, estamos hablando de John Learner porque es el curso, pero eso lo trabajamos a secundaria también. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué hay tantos contagios con dengue en el país? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para tratar de detener esto? ¿No? Y los chicos van a salir con ideas asombrosas, ¿no? Es más, incluso estamos hablando, no sé si aquí hay colegas de otras ciudades o que están siendo más mayormente afectadas, por ejemplo, en el norte del país. ¿Cómo lo están abordando eso? Para aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces de ahí nacen ideas, nacen soluciones, nacen propuestas, proyectos y se van abarcando con su comunidad. ¿Bien? Este producto final debe ser valioso y, de ser posible, debe poder compartirse con una audiencia, es lo que yo les he venido diciendo. De eso se trata, porque si yo estoy buscando resolver un problema, ok, el problema no se resuelve en mi cabeza. O sea, lo que yo aprendí, lo que sé, lo que produzco es para que los demás lo tengan y en conjunto solucionar el problema. ¿No es cierto? Por eso es importante la audiencia, de compartirlo. Y ya vimos en diferentes formas cómo, ¿no? Desde entregar comic books, por ejemplo, en una feria, o esta niña creando una especie de biblioteca en la puerta de su casa, ¿no? Y el último, ay, perdón, por aquí está en el chat. Es cierto, los niños ahora somos observadores y analíticos, sí, y hay que aplaudirlo, como decía, porque esto están desarrollando su pensamiento crítico, sus funciones ejecutivas, y eso nos está dando la esperanza de tener más adultos pensantes en la sociedad, ¿no es cierto? Pensantes en el bien común, que eso muchas veces no existe. ¿Involucra a profesionales o expertos? Puede ser que sí, ¿no? Dependiendo del tema. Es más, como dice acá, para conectar el proyecto con el mundo real, podría venir un experto profesional en el contenido del proyecto al centro, ¿no?, educativo, y tener una sesión con los alumnos. Entonces, eso se puede hacer, armar algo que inviten a especialistas, o si son más grandes, buscan conversar con los especialistas, con expertos, ¿no? Y aprenden mucho más. Y si son niños, por ejemplo, no sé, se me ocurre, y también es bastante común, ¿no? Que vayan a visitar a las escuelas el bombero, ¿no? La policía, un médico, pero de esto de partir, por ejemplo, si están hablando de la prevención de incendios o qué hacer cuando hay quemaduras, si tienen ahí, logran compartir, dialogar con un bombero, por ejemplo, sea que van a la escuela, sea que lo buscan, en compañeros se juntan y van y buscan a la estación de bomberos, y además traen, ¿no?, de ellos, del quién sabe, aporta mucho para ellos y ellos después lo van a socializar con los compañeros o en el proyecto. Entonces, también puede llegar a hacer eso. Y como ustedes por ahí dijeron, ¿no? O lo mismo crean una de las dispositivas ahí a nivel profesional. De ahí eso también lo puede ayudar a ir viendo ese futuro. Wow, a mí me llama la atención esto, me gusta, yo quiero de grande hacer esto, ¿no? Entonces también es importante y miren, es un elemento también que puede entrar a tallar en la elaboración de estos proyectos. Bien, por ahí los leo en el chat. Se atreven a hacer las cosas por ellos mismos desarrollando su iniciativa. Es algo fundamental en la vida. Exacto. Y esto es lo que genera, pues, el aprendizaje basado en proyectos, que ellos tengan la iniciativa que hay ahora. Sabemos qué tenemos que hacer, cuál es la finalidad, nos designamos roles, ok, y ahora, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Reciclaje, algo que tenga que ver con la comunidad. ¿Existe este problema? Ok, de pronto vamos a ver, ¿no?, niños ya más grandes o la compañía de los padres, a ver, vamos a la municipalidad del distrito y investiguemos qué se hace por el reciclaje acá en nuestro distrito, ¿no? O por qué no hay contenedores de reciclaje en el parque, no lo sé,
vamos a crear contenedores, etcétera, pero unámonos, ¿no? Y eso lo vemos, o cuando son un poco más grandes, o tipo de proyectos así, se dan, ¿no? En secundaria, por ejemplo, pero puedes empezar desde muy pequeñitos, ¿no? Y entran a tallar ahí, como dice el punto 6, especialistas, expertos en el tema que además ayuden. Bien, hasta ahí, sí, esta era la última, justo en el tiempo. ¿Alguna duda, algún comentario más sobre eso ya para cerrar y despedirnos? En el chat, por ahí los estaba leyendo. Pues esto es básicamente el Project Based Learning, el PBL. Vimos las diferencias, las similitudes con el Problem Based, ¿okay? La diferencia también con que sea un proyecto nada más y no tanto la metodología, el approach de PBL, importante. Tienen ahí las actividades y yo les voy igual a compartir esta presentación, los links. Sí, al final de que terminemos, la despedida, la fotito por ahí, les comparto esto en el Classroom, ahí va directo. Y creo que nada más. Please share the PPT. Sí, claro, no te preocupes, lo subo. Lo iba a subir, pero no sé qué pasó y creo que no se colgó. Ya lo subo ahorita que terminemos para que lo encuentren en el Google Classroom. ¿Sí? Sí, Semara, todas están en el Classroom. Ahora, tengo entendido que como somos tantos, hay 2 salas de Classroom. Ahorita seguro nos confirman el equipo de Durret. Yo manejo una directamente y en ese Classroom tengo 240 personas. Entonces, o más creo, casi 300. Entonces hay otro grupo de Classroom, pero todo lo que yo subo después lo jalan y lo copian al otro. ¿Sí? Pero están todas. Lo único que falta es la de hoy, que la subo ahorita acabando la clase. Ay, por ahí está. Ahí le están compartiendo los links del Classroom 1 y el Classroom 2. Sí, son dos. Son dos. Bien, ahorita les explican los del certificado y demás. Yo igual quiero cerrarlo y agradecerles a todos por su asistencia desde el día 1. Espero verlos en una próxima oportunidad. De hecho, sí, ya ahí estamos coordinando por ahí un curso en julio, me parece. Así que igual siempre, por favor, sugieran sus temas en el campo de la enseñanza del inglés. ¿Qué más les interesaría saber? ¿Qué más que por ahí lo que yo he ido mencionando les gustaría ampliar? Hay tantos temas, tantos bonitos que podemos tocar. Así que nada, espero verlos en otra oportunidad. Agradecerle nuevamente al equipo de Durred por la confianza de compartir, de permitirme compartir y yo llevarme muchas experiencias de ustedes también. Los invito, también por ahí me pueden encontrar en redes, en Facebook, en Instagram.